Buenas noches. Voy a hacer una prueba de sonido para ver qué tal se escucha. Bueno, espero que se esté escuchando fuerte, claro. Bueno, sí. Voy a subir el volumen un poquito. Bueno, sí, bueno. Ok. Bueno, al parecer se está escuchando. Si no se escuchara muy claramente el audio, favor de indicármelo por ahí en los comentarios para hacer los ajustes. Bien, gracias hermana por comentarme que se escucha bien, hermana Nora. Dios le bendiga. Bueno, pues vamos a iniciar entonces, hermanos, este tiempo de comunión con nuestro Dios en esta mitad de semana. Eh, es un gusto personal, hermanos, de mi parte poder llegar hasta ustedes donde usted se encuentre en este momento por este medio. Gracias por ponerse en contacto, en sintonía con esta transmisión. Que espero sea de bendición para su vida, de la misma manera en que lo es también para mí, el poder estar llevando a cabo esta transmisión en el cual, pues, el propósito es tener un tiempo de comunión con Dios a través de la oración y también a través de la meditación de la palabra del Señor, que es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro corazón, en medio de las diversas necesidades y circunstancias y situaciones por las que pasamos en esta vida. Eh, por supuesto, confiado siempre que el Señor está con nosotros y que Él nunca nos hará falta. Eh, es parte del mensaje que el Salmo 23 nos transmite en nuestras vidas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunas otras versiones incluso traducen esa frase como no me faltará. Es decir, lo que no nos faltará es el Señor. El Señor no me hará falta en mi vida. Y como el Señor no me hará falta en mi vida, entonces todas las demás cosas habrán de ser cubiertas por Él. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo siendo nuestro pastor. Él mismo se identificó en Juan capítulo 10 como el buen pastor que da su vida por las ovejas, ese pastor que cuida de sus ovejas, guía a sus ovejas oyen su voz y le siguen y las lleva a comer, a pastar, a descansar, eh, porque Él es el que finalmente las conoce, las ama, las cuida. Y cuando alguna de esas ovejas, dice la palabra como en la parábola del buen pastor, se pierde, se extravía del camino, pues Él está dispuesto a ir en busca de la oveja perdida para traerla nuevamente al redil. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho con su pueblo. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. En las palabras mismas del Señor, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí es donde nosotros nos encontrábamos, perdidas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor, pero el Señor al venir a nuestro encuentro, a venir a rescatarnos, a buscarnos, a redimirnos de nuestro extravío, Él quiere tomarnos en sus manos
en sus brazos, sanar nuestras heridas, darnos lo que necesita nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos tener vida y para que esa vida también pueda ser sustentada por el mismo Señor. Así que esa era la confianza de David en el Salmo 23, y él decía: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, nada me faltará. Así tenga que pasar por lugares de sombra, valles de sombra y de muerte, él decía: no temeré mal alguno, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Mis circunstancias posiblemente sean difíciles, adversas. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, el Señor está conmigo. El Señor está con nuestros seres queridos. El Señor está con todos aquellos que claman, que invocan su nombre. Y si es verdad que tenemos que pasar por valles de sombra y de muerte, también dice la Escritura que es hacia los lugares donde hay delicados pastos, donde hay aguas de reposo, donde el Señor también nos quiere hacer descansar, donde el Señor quiere confortar nuestras almas. Y a veces, para poder llegar a esos lugares de delicados pastos, es necesario pasar por valles de sombra, de muerte, donde no hay pastos, donde no hay aguas, donde no se puede descansar. Y sin embargo, el Señor permite que podamos transitar en medio de esos valles para poder llegar a los lugares donde Él conoce que sí podemos descansar, que sí podemos alimentarnos, que sí podemos saciar nuestras almas de lo que Él tiene para ofrecer. Así que, pues damos gracias a Dios, hermanos, porque sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la circunstancia por la que a nosotros nos toque vivir, enfermedades, necesidades, angustias, preocupaciones, problemas. Bueno, nosotros les solemos llamar a las situaciones adversas problemas, pero si nosotros buscamos en las Escrituras, en una concordancia bíblica, la palabra problema no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar otras expresiones, pero no vamos a encontrar la palabra problema, porque en realidad, bueno, es algo misterioso. Sin embargo, tal pareciera que Dios tiene una perspectiva totalmente distinta a lo que nosotros le llamamos problema. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros le llamamos problemas a aquellas cosas que son cosas malas en sí mismas, cosas que aparentemente no tienen una solución. Y sin embargo, la Escritura nos enseña que todas las cosas, aun las cosas malas, aun aquellas cosas que aparentemente para nosotros no tienen solución, todas las cosas, no solamente para Dios, en Dios tienen una solución, sino que todas esas cosas nos ayudan a bien. Eso es lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 2, capítulo 8, perdón. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, mis amados hermanos, podemos nosotros confiar en el Señor, podemos confiar en su cuidado, y tenemos que aprender a descansar en Él en medio de cualquier situación. Entregarle. ¿Cómo podemos descansar en Dios? Pues entregándole nuestros afanes, nuestras cargas en oración a Él, afirmando nuestra confianza en el Señor a través de la oración, declarando en oración lo que su palabra declara acerca de nosotros, acerca de nuestras circunstancias, acerca de su voluntad, acerca de sus propósitos. Nosotros tenemos que aprender a conformar nuestro pensar y nuestro sentir, así como nuestras palabras, de acuerdo al pensar, al sentir
a la palabra de Dios. Es ahí en lo que tenemos nosotros que alinear nuestra vida conforme a lo que Dios nos enseña, nos muestra en su palabra. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar verdadero reposo para nuestras almas. Ahí es donde nosotros vamos a poder descansar confiadamente en el Señor. Y vamos a poder ser renovados en nuestras fuerzas para asumir la voluntad de Dios en nuestras vidas, las cosas que Dios desea que nosotros hagamos, que Dios desea que nosotros cumplamos, la responsabilidad que Dios desea para nosotros. Ahí el Señor nos la va a mostrar también. Dios no quiere necesariamente que pasemos en medio de las pruebas de una forma pasiva. Es verdad, hay momentos en los cuales no podemos hacer nada y no debemos de hacer nada, y la Escritura incluso nos insta a estar quietos y ver que cómo Dios actúa. Y eso en verdad es una demanda y una prueba a nuestra fe. Por otra parte, cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, también tenemos que hacer caso de lo que el Señor está pidiéndonos en su palabra. Y no me estoy refiriendo a que el Señor nos va a mostrar, digamos, las acciones particulares, concretas, que a nosotros nos toca discernir, que a nosotros nos toca entender de acuerdo a su voluntad. Y para eso tenemos las referencias claras, específicas de sus mandamientos. Los mandamientos que Dios nos ha dado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, van a formar el marco de nuestro criterio por el cual nosotros tenemos que aprender a ser razonables, a ser íntegros, a discernir la voluntad de Dios, las cosas específicas, particulares que cada uno de nosotros tenemos que hacer, y hacerlas con la confianza de que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo estamos haciendo para Él. Si podemos tener una conciencia limpia, tranquila de que lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, es conforme a su voluntad, entonces podemos hacerlo y podemos estar seguros que Dios se ha de glorificar en cada una de estas cosas. Quiero en este momento leer un salmo que es el salmo número 130. Este salmo 130 dice de la siguiente manera: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este hermoso salmo, hermanos, repito, Salmo 130, comienza con una expresión muy particular cuando dice de lo profundo, oh Jehová. ¿A qué se refería el salmista con esta expresión de lo profundo? Él está hablando no de un lugar meramente físico, de un lugar
hondo, profundo, donde él pudiera encontrarse. Aunque hay momentos en los cuales, por ejemplo, en el Salmo 40, él describe su situación de una manera semejante, cuando él dice que pacientemente esperó a Jehová, clamó al Señor, cuando se encontraba en lo profundo de un, como de un pozo, de un hoyo, en un lodo cenagoso. Y por supuesto que él está hablando también de forma figurada. Los salmos son una literatura poética y está llena de figuras de lenguaje que no necesariamente tienen que tomarse literalmente, sino que son metáforas, son ilustraciones, son formas de expresarse acerca de lo que el salmista está pensando, está sintiendo y de cuáles son sus circunstancias en las cuales él se encuentra. Pero esta expresión que dice el Salmo 130, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Y si nosotros vemos el contexto de estas palabras, nos daremos cuenta que el salmista está clamando de lo profundo de su corazón, de su sentir, de, de lo que él puede discernir en ese momento de su propio corazón, de su propia alma, con respecto a su propio ser. Él, en otras palabras, está diciendo, Señor, estoy abriendo mi corazón, estoy clamando a ti con total sinceridad. No quiero ocultarte nada de lo que hay en mi corazón. Estoy exponiendo cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, mis emociones, mis palabras y las maneras en que puedo con ellas describir mis necesidades, mis circunstancias, mis peticiones, mis deseos, las cosas que están ahí en mi corazón. Ahora, no es de eso de lo que se trata la oración, hermano. No es de eso de lo que se trata el nosotros elevar nuestras oraciones delante de Dios, el clamar a Dios de lo que está en nuestro corazón. Y hermanos, la verdad es que es algo para reflexionar, porque muchas veces nosotros oramos y generalmente no solemos orar de lo profundo de nuestro corazón. Claro que lo solemos hacer y lo hacemos cuando verdaderamente estamos angustiados, preocupados, afanados. Sin embargo, muchas veces, cuando las circunstancias, digamos, no nos obligan, solemos hacer nuestras oraciones de formas, pues, más protocolarias, por así decirlo, pensando más en las palabras que nosotros empleamos, que nosotros expresamos, y generalmente tendemos a usar las mismas palabras, las mismas expresiones, los mismos formatos en nuestras oraciones, ya sean las expresiones hacia Dios o hacia lo que estamos diciéndole en cuanto a nuestras circunstancias. Y no con eso, hermanos, estoy diciendo que esas expresiones no sean sinceras. A lo que voy es que generalmente no están expresando lo que verdaderamente a veces está en nuestro corazón. Y, y sobre todo cuando estamos en público y cuando oramos en público, tendemos más a seguir como cierto formato de oración y ciertas palabras que no necesariamente están mal, pero que, insisto, no siempre expresan el sentir de nuestro corazón. Y está bien, hermanos, pero cuando oramos de manera personal, cuando oramos delante de Dios en lo secreto, en lo personal, cuando no tenemos que cuidar nuestras palabras,
nuestras formas, nuestras apariencias, por causa de quienes nos estén escuchando, nos estén viendo. Tenemos que tomar en cuenta este sentir del Salmo 130 y abrir nuestro corazón al Señor. No podemos nosotros dejar de expresar delante de Dios lo que está en nuestro corazón. Y cuando vemos lo que está en nuestro corazón, cuando expresamos el sentir de nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que pues no todo lo que está en nuestro corazón son cosas buenas. No todo lo que está en nuestro corazón va a expresar un buen sentido. Que hay cosas en nuestro corazón que se rebelan en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su palabra, en contra de su sentir. Y por eso no podemos dejar de orar a Dios, suplicándole también el perdón de nuestros pecados, con una verdadera conciencia de pecado, pero también con un verdadero sentir de arrepentimiento. No podemos simplemente decirle, Señor, perdona mis pecados, sin estar verdaderamente consciente de lo que eso implica en mi vida, de las formas en las cuales el pecado se manifiesta en mi ser y las luchas que esto representa en mi propia vida, en mi relación con Dios, pero también en mi relación con mi prójimo, incluso conmigo mismo. Y de eso, de hecho, el Salmo 130 nos habla cuando habla acerca del pecado. Dice el Salmo 130, de lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi oración, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Queremos ser escuchados por Dios. Queremos pedirle a Dios que nos escuche, por supuesto. Sin embargo, el salmista no por ello ignora aquello que muchas veces nos impide delante de Dios orar, como es nuestro propio pecado, nuestra falta de confesión de pecado. ¿Acaso no es eso lo que desanima muchas veces nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios? Cuando no confesamos nuestros pecados delante de Dios, cuando no nos arrepentimos de ello, ¿con qué limpia conciencia nosotros podemos buscar de la presencia de Dios? ¿Con qué conciencia limpia podemos nosotros decirle, Señor, escucha la voz de mi clamor? Porque sabemos que lo que Dios quiere escuchar de nosotros, en primer lugar, es un corazón contrito y humillado, el cual dice el salmista no va a rechazar el Señor. Un corazón consciente de su necesidad espiritual, más allá de cualquier otra cosa que nosotros querramos pedirle o expresarle a Dios. El Señor quiere ver en nosotros corazones contritos y humillados, conscientes de las luchas espirituales que tenemos como pecadores que somos, redimidos, sí, perdonados, claro, por la gracia de nuestro Dios, pero conscientes de que tenemos una lucha constante que tenemos que enfrentar como creyentes, como cristianos, y que no podemos nosotros evadir esa responsabilidad, no podemos evadir ese proceso de santificación en la cual el Señor
nos mantiene constantemente delante de Él. Y por eso el salmista sigue expresando, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él sabe que es pecador, como usted y yo sabemos que somos pecadores. Que si el Señor viera solamente nuestro pecado, nuestra maldad, lo único que podríamos nosotros recibir de parte de Él a causa de nuestro pecado es su justicia, su ira, su castigo. Eso fue lo que Dios advirtió a Adán y a Eva cuando les pidió que no comieran del fruto prohibido y les advirtió que habría consecuencias de muerte, tanto física como espiritual, si ellos desobedecían. Y tan pronto ellos desobedecieron el mandato del Señor, sabemos que ellos murieron espiritualmente y comenzaron a morir físicamente. La palabra de Dios se cumplió, el juicio de Dios se cumplió. Dice el apóstol Pablo, por cuanto un hombre pecó, es decir, Adán, por ese hombre todos pecamos. El pecado y la condenación de Adán pasó a todos los sin embargo, nosotros inmediatamente después del juicio de Dios vemos también la buena noticia de la salvación, de la redención, que no se encuentra en nosotros, sino en Cristo Jesús, el nuevo Adán, el nuevo representante de la humanidad, de los redimidos. Y a través de Adán, todos morimos, pero a través de Cristo Jesús, todos los creyentes en Él somos vivificados, somos perdonados, somos redimidos, somos renovados en nuestra relación con Dios. Así que el Señor no solamente vio la maldad del hombre y aplicó su justicia, Dios también vio al hombre con misericordia en medio de esa maldad y aplicó su gracia, su misericordia para enviar un Salvador, por medio del cual nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados y una nueva relación con Dios como sus hijos. Tenemos un nuevo estatus con Él. Por eso sigue diciendo el salmista, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Cuál es el propósito de nosotros haber sido redimidos, de haber sido perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo? Para que Él sea reverenciado, para que Él sea declarado santo y justo por nosotros los que somos redimidos. Ese es el propósito de nuestra redención, de nuestro perdón, de nuestra salvación, que podamos reconocer quién es Dios para nosotros. Es un Dios no solamente creador, sustentador, salvador de nuestras vidas, es un Dios que nos ama. Y por lo tanto nosotros podemos amarle también a Él. Eso es lo que dice Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Todo lo que nosotros expresamos a Dios es en respuesta a lo que Él ya expresó hacia nosotros a través de Cristo Jesús. Así que es en virtud de lo que Cristo Jesús hizo en rescate por nosotros que nosotros podemos clamar a Dios, que nosotros podemos ser escuchados por Dios, que nosotros podemos ser perdonados por Él, que nosotros podemos recibir la respuesta a la petición, a la necesidad, a la circunstancia que nosotros estamos presentando delante de Él.
es con esa confianza, no con la confianza puesta en nosotros, porque somos pecadores, sino por la confianza puesta en Cristo Jesús, que es nuestro único y suficiente Redentor, Salvador. Por eso dice el salmista, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El salmista se compara en esta esperanza que él tiene en el Señor. Y vaya que tiene motivos para poder ser paciente y poder esperar en el Señor, porque Él ha prometido, porque Él ha hablado, porque Él ha establecido su palabra sobre la cual Él va a actuar en nuestras vidas, sus promesas, su pacto. Dios no está silente, Dios ha hablado, Dios se ha expresado. Y si nosotros hemos escuchado su voz, nosotros tenemos que recibirla con confianza en nuestro corazón, sabiendo que Dios es fiel, que Dios no es mentiroso, que Dios no cambia, que Él no tiene sombra de variación, como dice su palabra, que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para arrepentirse en cuanto a lo que Él ha prometido. Por lo tanto, vale la pena no solamente confiar en el Señor y en su palabra, sino esperar pacientemente en Él, porque Él tiene el control, porque Él tiene cuidado de nuestras almas, porque Él es el que se encarga de proveer lo que necesitamos. No solamente para las cosas materiales o físicas que son temporales, pasajeras, sino para las cosas que permanecen, que deben de abundar en nuestra vida espiritual. Nuestra fe, para que crezca. Nuestro amor, para que crezca. Nuestra esperanza también, para que crezca. Y solamente pueden crecer, pueden madurar, pueden fructificar y pueden ser evidenciadas en nuestras vidas si nosotros confiamos, esperamos y amamos a Dios conforme a su palabra. Así que en la vida del cristiano no hay lugar para la desesperación. Eso no significa que no nos podemos llegar a desesperar. Claro que nos desesperamos, pero eso es por causa de nuestra humana debilidad. No es por causa de quién es Dios. No es por causa de lo que Él nos ha revelado en su palabra y nos ha prometido. La palabra de Dios, el carácter de Dios, no nos va a llevar a la desesperación, no nos va a llevar a la desesperanza, no nos va a llevar a la aflicción, a esos sentimientos a la tristeza, a esos sentires que tenemos como seres humanos. De hecho, el Señor, a través de su palabra, a través de lo que Él nos revela de sí mismo, de su palabra, de sus promesas, de sus mandamientos, de su carácter, tiene el propósito de llevarnos de esos estados emocionales débiles a un estado distinto, a una paz, a una confianza, a un solaz que solamente Dios nos puede brindar, no por causa de nuestras circunstancias, no por causa de nuestros sentimientos, sino por causa de lo que Dios ha declarado en su palabra. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, en Cristo Jesús y en su palabra. Y verá cómo podemos experimentar lo que el salmista también expresaba en sus salmos.
Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él puede cambiar incluso nuestro estado de ánimo. Él puede cambiar, si bien no necesariamente va a cambiar las circunstancias y las debilidades humanas, sí la manera en como nosotros las vemos, cómo las asimilamos, cómo las vivimos, cómo las experimentamos. Ya no con la tristeza depresiva, ya no con el desánimo, ya no con la desesperación, con la depresión, con las reacciones meramente humanas, naturales que solemos tener, con el enojo, con la frustración, con la ira, con esa forma impulsiva de reaccionar ante las cosas. Ahora, no estoy diciendo que vamos a estar completamente exentos de todas esas debilidades humanas. Por supuesto que las vamos a seguir experimentando. Sin embargo, en la medida en que nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en el Señor, en su palabra, que nos alimentamos de su palabra constantemente, es la palabra de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, va a morar abundantemente en nosotros para enseñarnos, para exhortarnos, para animarnos, para reprendernos también, para instruirnos, como dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es no solamente inspirada por Dios, sino que es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos, para animarnos en todas las formas en las cuales nosotros lo necesitamos. Y por eso el salmista concluye diciendo, espere Israel a Jehová. Esta es una exhortación para el pueblo de Dios. Ya no solamente está hablando el salmista acerca de su propio sentir, ya no solamente el salmista está hablando de su propia experiencia personal con Dios. Él está volviéndose de su experiencia personal a una experiencia comunitaria, a una experiencia que va más allá de lo personal con el pueblo de Dios. Y la exhortación hacia el pueblo de Dios emana de una experiencia personal que él ha tenido con el Señor. Y él, sabiendo que él puede personalmente confiar y esperar en el Señor, ahora exhorta y anima al resto del pueblo a hacer lo mismo. Espere Israel a Jehová. Dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta salvación y esta redención, dice el salmista, no es algo solamente personal, no es algo que solamente yo puedo experimentar, es algo que Dios desea que todos experimenten. De manera especial, su pueblo, Israel. Y sabemos que el Israel de Dios no solamente fue el Israel étnico, sino el Israel está compuesto por todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, en el Mesías, que ya vino y que vendrá por segunda vez. Todos los que ponemos nuestros ojos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor en Él, somos el Israel de Dios, somos el pueblo de Dios. Estamos llamados, estamos exhortados, animados a poner nuestros ojos y nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. ¿Por qué? Dice el salmista, porque en Él hay redención, en Él hay abundante misericordia. De Él obtenemos lo que no merecemos, es decir, misericordia, el no pago por nuestros pecados. Obtenemos su gracia, obtenemos su amor, obtenemos su favor
no porque Dios se haga de la vista gorda ante nuestros pecados, ¿no? Sino porque los ha redimido a través de Cristo Jesús. Él ha pagado por ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo no habremos de tener nosotros razones suficientes para esperar en la salvación, en el perdón, en la gracia que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús? Y como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en propiciación por todos nosotros, por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Él ha querido darnos las cosas que son eternas, las cosas que no se pueden obtener de ninguna otra forma, sino por medio de Jesucristo viniendo a este mundo, tomando nuestra semejanza, cumpliendo la ley y muriendo por la ley, resucitando al tercer día, para ganar para nosotros el perdón, la redención, la gracia de la salvación, la vida eterna. Si las cosas eternas nos han sido dadas abundantemente y nos han sido aseguradas, selladas por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Él está hablando en futuro. Él nos dará. Todavía no han llegado todas esas cosas que nosotros necesitamos y que Dios sabe que necesitamos. Habrá algunas cosas que Dios nos las dará para esta vida. Y de esas cosas, pues son cosas, algunas de ellas que son pasajeras, que no van a permanecer para siempre. No en este mundo. La salud no la vamos a tener para siempre en este mundo. No vamos a ser completamente saciados de toda necesidad material, económica, física en este mundo. Sin embargo, todas las cosas que dice el apóstol Pablo que el Señor nos dará están reservadas aún para nosotros en el cielo, de donde dice la palabra también esperamos al Salvador, a Cristo Jesús. Y cuando Él venga por segunda vez, vendrá juntamente con su galardón para todos aquellos que confían y esperan en Él. Él nos dará todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva. Él nos dará todas las cosas. Un cuerpo glorificado, donde ya no va a haber tristeza, hambre, dolor, muerte, donde no habrá ningún tipo de debilidad física, espiritual, emocional que hoy en día nosotros padecemos. Eso significa que el Señor nos dará todas las cosas, pero todavía están por venir. Tenemos que aprender a esperarlas pacientemente. Esa es la exhortación del salmista. Espere el pueblo de Dios en el Señor. Esperemos en el Señor, porque cada debilidad, hermanos, por la cual nosotros pasamos en este mundo, es un recordatorio de que somos pecadores. Pero también es un recordatorio de que ya nosotros hemos sido redimidos y hemos triunfado sobre el pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos seguir esperando lo que habrá de venir, lo que habrá de manifestarse en Cristo Jesús, gracias a lo que ya vino, gracias a lo que ya se manifestó en Cristo Jesús en su primera venida. Así que, hermanos, pues démosle gracias a Dios, elevemos nuestras oraciones al Señor con gratitud
con alabanza, con confianza, con esperanza de que Él está con nosotros, Él está por nosotros y por lo tanto eh, podemos confiar y esperar siempre en Él. Vamos a ver. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, Señor. Señor, nuevas son, dice tu palabra, tus misericordias cada mañana. Gracias te damos, Señor, porque, como dice tu palabra, en ti hay misericordia, en ti hay abundante redención. Y esa redención y esa misericordia, Señor, se manifiesta en nuestras vidas en todas las áreas. Así en nuestro corazón, en lo que está en lo profundo de nuestras almas, de la cual nosotros clamamos a ti, Señor, en medio de nuestras circunstancias, de nuestras luchas, de nuestras adversidades. Gracias, Señor, porque tú has traído redención a nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, hasta las cosas más superficiales, más pasajeras, Señor, en esta vida. Gracias porque sabemos, Señor, que esa abundante redención se manifiesta, Señor, cada día en nuestras vidas para que nosotros, Señor, aprendamos a seguir confiando en ti, a seguir esperando en ti, a seguir amándote a ti, Señor, pacientemente, aguardando lo que todavía habrá de manifestarse en nuestras vidas. Por eso, Señor, aun cuando muchas veces luchemos con nuestras debilidades físicas, nuestras enfermedades, Señor, y aun cuando sepamos que en esta vida presente aún habremos de morir, tenemos, Señor, de ti la esperanza, la confianza y por lo tanto la capacidad de poder esperar y aguardar el cumplimiento de cada una de tus promesas, así para nuestro cuerpo como para nuestra alma. Señor, perdona, Señor, nuestra humana debilidad. Perdona, Señor, cuando a veces dejamos de poner nuestros ojos en ti, nuestra confianza, nuestra esperanza en ti y empezamos a afanarnos, a preocuparnos, a alterarnos, porque estamos viendo solamente las cosas que se ven y no las cosas que son eternas. Cuando hacemos eso, Señor, pues en lugar de honrarte, Señor, con confianza y con gozo, con esperanza, con paciencia, con amor, pues muchas veces, Señor, provocamos las cosas contrarias y solemos, Señor, incluso ofender tu majestad, reclamando, quizá enojándonos por las cosas que no vemos, por las cosas que no entendemos, Señor, porque tú actúas, permites o no haces en nuestras vidas. Pero, Señor, eso no es lo que tú nos pides que hagamos. Señor, lo que tú pides que hagamos es que confiemos en ti, que esperemos en ti. Así que, Señor, vuelve a renovar nuestra confianza, vuelve a renovar nuestra esperanza en ti, Señor. Vuelve a renovar nuestras fuerzas en ti. No permitas, Padre, que nosotros, Señor, dejemos de poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Señor.
a esperar pacientemente por el cumplimiento de cada una de tus promesas, tanto en esta vida presente, Señor, como en la vida venidera. Y que, Señor, podamos, con ese ánimo, con esa confianza renovada en ti, podamos, Padre Celestial, enfrentar nuestras luchas, enfrentar nuestras adversidades, enfrentar nuestras enfermedades, nuestras necesidades, esas tribulaciones o problemas. Señor, ayúdanos a poder tener un sentido de confianza y de esperanza más allá de las cosas que nosotros vemos y queremos controlar en esta vida. Que podamos verte a ti, Señor, y que podamos confiar en el control y en el cuidado que tú tienes sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar y a descansar en ti, porque cuanto más confiamos y descansamos en ti, Señor, más tú eres honrado y glorificado en cada una de nuestros corazones, de nuestras almas. Porque tú no quieres, Señor, a un pueblo, a hijos afanosos, preocupados como si no tuvieran un padre. Esa fue tu enseñanza a tus discípulos, a cada uno de nosotros. No os afanéis por nada. Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Señor, ayúdanos a confiar en tu cuidado paternal. Ayúdanos a confiar, Señor, y a esperar pacientemente, Señor, en tu provisión, en tu fortaleza, en tus promesas. Señor, edifica pues nuestros corazones, que podamos volvernos a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Que no pase un solo día, Señor, en el cual nosotros no podamos volver a renovar nuestra confianza y nuestras fuerzas en ti. Porque así como son nuevas tus misericordias cada mañana, por lo tanto, nuevas deben ser nuestras fuerzas, nueva nuestra fortaleza, nueva nuestra esperanza, nuestro amor, nuestro deseo, Señor, de adorarte, de servirte, de amarte, Señor, de serte fieles a ti cada día. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, como dice Hebreos 2. Señor, ayúdanos a interceder por todos aquellos hermanos y hermanas que están en debilidad física o debilidad espiritual, emocional. Señor, para que también sus fuerzas sean renovadas y para que también nosotros podamos tener una palabra de ánimo, una palabra de gozo, una palabra de amor, de exhortación, Señor, en la vida de todos aquellos que están en medio de sus luchas. Que podamos ser testimonio, Señor, en la vida de aquellos que no saben, Señor, cómo enfrentar sus problemas, sus adversidades. Que podamos, Señor, por experiencia propia mostrar, Señor, en la vida de los demás el camino que también ellos pueden seguir. Señor, ayúdanos a interceder también, Señor, por tu obra, por la obra evangelística, por la obra misionera, Señor, por la necesidad espiritual que hay en este mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser generosos en nuestras oraciones. No solamente pedir por nosotros o por nuestros seres queridos o por nuestros hermanos en la fe, por tu iglesia, sino aún por aquellos, Señor, que no han sido alcanzados, por aquellos, Señor, que no te conocen, por aquellos que están padeciendo diversas aflicciones, Señor, debido a su pecado, debido a sus circunstancias. Señor, danos un corazón generoso para interceder por aquellos, Señor, que aún no te conocen, pero que así como nosotros llegamos al conocimiento tuyo, Señor, por la intercesión de otros, también nosotros, Señor, podamos ser intercesores
para llevar a otros a tus pies. Señor, esa es la labor sacerdotal que tú has encomendado a todos los creyentes en ti. Que así como tú intercedes, Señor, por nosotros, nosotros también, Señor, seamos intercesores, seamos quienes lleven, Señor, la palabra de fe, de esperanza y de amor a todos aquellos que la necesitan. Señor, tanto en nuestras oraciones como en nuestras ofrendas, en lo que hacemos, Señor, para que tu palabra llegue a los lugares en donde nuestros pasos no pueden llegar. Señor, que lleguen nuestros pesos, que lleguen nuestras ofrendas, Señor, también para la obra evangelística, la obra misionera, la obra de la traducción bíblica, Señor, para que otros que no te conocen te puedan conocer. Ayúdanos, Señor, a tener una visión amplia, Señor, de lo que tú quieres hacer en el mundo a través de tu iglesia, a través de nuestras vidas. Ponemos, Señor, en tus benditas manos la vida de tu iglesia local, la vida de tu iglesia universal, para que, Señor, podamos, como dice tu palabra, ser uno en ti, para que también el mundo crea. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por atender a la voz de nuestras súplicas, Señor. Gracias porque tú has puesto, Señor, entre Dios y los hombres a un mediador, que es Cristo Jesús. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, la magnificencia, la preeminencia, Señor, en todas las cosas. Señor, que Cristo Jesús sea exaltado, sea levantado, Señor, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia y en medio de este mundo. Sabemos, Señor, que tu palabra y tu promesa es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, ayúdanos a quienes ya te conocemos a proclamar que tú eres nuestro Señor, pero también ayúdanos a proclamar tu evangelio, el evangelio del reino, para que otros también vengan a tu conocimiento y también, Señor, proclamen que tú eres su Señor, su Salvador, su Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos porque podemos orar y descansar confiadamente en ti, en tu cuidado, Señor. Bendice pues, Señor, a todo tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que siguen esta transmisión. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Fortaléceles, consuélales, súpleles, anímales, exhórtales, Señor. Y también, Señor, amonéstanos, repréndenos cuando hacemos caso a nuestra carne, cuando hacemos caso a nuestro pecado. Corrígenos, Señor, para vivir dentro siempre, Señor, de los parámetros de tu voluntad. Todo, Señor, te lo agradecemos y te lo suplicamos confiadamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Ya. Muy bien, hermanos, pues agradecidos con Dios por este tiempo que nos permite estar meditando en la palabra del Señor y orando. Y pues solamente, hermanos, seguirles exhortando, animando a que en nuestros hogares procuremos mantener nuestra comunión con el Señor. Y por supuesto, cuando
nos reunamos, cuando nos congreguemos cada día domingo, lo hagamos con ese sentido de gozo, de adoración para la honra y la gloria de nuestro Dios, sabiendo que esta es la voluntad de Dios, que no dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino que nos animemos, nos exhortemos unos a otros, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor siempre es inminente en su palabra y tenemos que estar preparados. Y eso, el congregarnos es parte de, pero todos los días necesitamos estar en comunión con Dios y Él ha preparado los lugares celestiales y Él ha preparado el camino para que nosotros podamos transitar confiadamente en que el día que el Señor venga por segunda vez, nosotros estaremos para siempre con Él. El día que el Señor nos llame a su presencia, nosotros estaremos para siempre con Él. Así que lo mejor ya vino en Cristo Jesús. Lo mejor en cuanto a nuestras vidas también está por venir en Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, y nos seguimos viendo en la próxima transmisión, próximo miércoles. Probablemente el próximo miércoles sí vamos a tener la transmisión a las 6 de la tarde, hermanos, por cuestión de una clase que tenemos, pero Dios mediante, el domingo a las 10 de la mañana estamos invitados a la Escuela Bíblica Dominical y también al culto de adoración a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos en la próxima.